Amada familia en Cristo, nuevamente como siempre, como de costumbre, mientras dure la pandemia, estaremos transmitiendo por este medio electrónico. Pero gracias a Dios, hermanos, que nunca cesan las ministraciones, no solamente en México, sino en todo el mundo, hermanos. Así que para mí es una gran bendición, hermanos, poderles servir. Para mí es una gran bendición, hermanos, que ustedes escuchen la palabra del Señor. Realmente es una bendición en gran manera porque ustedes son bendecidos. Y cada uno de nosotros, hermanos, somos alimentados con la palabra del Señor. Gloria al Señor, así que, hermanos, siéntanse bendecidos, hermanos, por Dios mismo. Simplemente uno es instrumento de Dios, pero Dios es el que otorga la bendición en cada uno de nosotros para nuestras vidas. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, hemos estado estudiando el significado de la cruz a través de todos los tiempos. Gloria al Señor. ¿Sí? Hermanos, entonces hemos estado estudiando que Dios, hermanos, instauró, hermanos, el conocimiento de la cruz como un emblema para dar a conocer cuáles eran sus propósitos sobre todos los tiempos, sobre toda la humanidad, sobre todos los tiempos de la humanidad. Gloria al Señor. Así que habíamos dicho que la cruz es el pensamiento de todos los tiempos. Es el pensamiento, hermanos, cuyas bendiciones irradian, hermanos, de eternidad a eternidad. Dios usó, hermanos, el emblema de la cruz para dar a conocer cuál era su propósito. ¿Cuál era el propósito sobre todos los tiempos? Así que, hermanos, la cruz es un término, es una expresión que abarca toda la eternidad, desde los comienzos de la creación hasta el fin de todos los tiempos. Este mensaje, hermanos, lo he dividido en 5 partes. Por ejemplo, hermanos, podemos hablar la cruz en la eternidad. Antes de todos los tiempos ya estaba el plan glorioso de Dios. Después, hermanos, la cruz en el pasado, la cruz en el presente, la cruz en el futuro y posteriormente la cruz en el cielo. Gloria al Señor. José María Rivas. Gloria al Señor. Así que, hermanos, para mí es una gran bendición, hermanos, que ustedes, hermanos, podamos entender esto, cuál es el propósito de Dios. Así que, hermanos, cuando nosotros pensamos en la cruz en la eternidad, quiere decir, hermanos, que antes de que hubiera universo, antes de que hubiera todos los tiempos, todas las edades, todos los tiempos, hermanos, Cristo Jesús ya estaba en el pensamiento del Dios Padre. Gloria al Señor. Ustedes lo recuerdan, hermanos, en Juan capítulo 8, versículo 58, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ustedes se dan cuenta, hermanos, eso está escrito en un pasado. La expresión antes que Abraham fuese, yo soy, hermanos, bueno, Abraham se quedó en el pasado, pero la expresión yo soy está en el presente, ¿sí? Así que, hermanos, el verbo está en presente. Lo que está diciendo, hermanos, que Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él estuvo en el tiempo de Abraham, Él está en nuestro tiempo y estará en el tiempo de mañana, gloria al Señor. Así que eso es, hermanos, el propósito que Dios ha determinado. Antes que Abraham fuese, dice, yo soy. Y el yo soy, hermanos, también tiene una connotación de divinidad. Recordemos que cuando Dios le dice a Moisés, ve y liberta a la nación de Israel, a mi pueblo. Entonces Dios le dice, Moisés le dice a Dios, bueno, y si me pregunta el faraón de parte de quién, yo qué le voy a responder. Hermanos, y Dios Padre le dice, dile que voy, sí, que vas, que por el medio, por el gran yo soy. Así que el yo soy, hermanos, es el nombre que se le da a Dios mismo. Y es un nombre, hermanos, que subyace todos los tiempos, que va más allá de todos los tiempos, gloria al Señor. Así que el yo soy, hermanos, es un presente continuo. Así que Dios es el mismo ayer, hoy y por lo siempre. Cuando Dios habla en el tiempo, recordemos que el tiempo que Dios usa, o la expresión del tiempo que Dios usa, es el kairos. El kairos es un término del tiempo que indica más allá de lo meramente contingente, de lo meramente terrenal. Nosotros estamos sumidos, la humanidad, estamos sumidos en el tiempo cronos, pero el tiempo de Dios es el tiempo kairos. Es decir, hermanos, que el tiempo kairos, ¿sí?, es el tiempo de Dios. Él está por encima del tiempo, pero nosotros estamos en la línea misma del tiempo. Así que Dios, hermanos, no está determinado por el tiempo, sino que Él tiene el tiempo bajo su control.
Nosotros estamos sumergidos en el tiempo. Gloria al Señor. Ustedes recuerdan, hermanos, en Juan capítulo 17, versículo 24, donde dice que Cristo Jesús estuvo antes de la fundación del mundo. Observan, hermanos, antes de todos los tiempos, de todas las edades, la eternidad, hermanos, la cruz ya estaba en la eternidad. Cristo Jesús ya era un plan previamente de haberse hecho el universo. Luego, si lo leemos ahí en Colosenses capítulo 1, 17, dice, Él es antes de todas las cosas. En otras palabras, Él es el primero. Antes de haberse hecho el universo, antes de haberse hecho las galaxias, antes de haberse hecho todo lo creado en este universo, hermanos, ya estaba la presencia de Cristo Jesús en comunión con el Padre Celestial. Entonces, podemos ver que Cristo es la corona de la creación. Él es, hermanos, quien sustenta todo este universo, quien sustenta toda la creación, ¿sí? Gloria al Señor. Así que, ahora, ¿por qué vino Cristo? Bueno, porque sabíamos que el diablo también iba a hacer su obra. En Génesis capítulo 3 vemos la caída del hombre, hermanos, y Dios precisamente había previsto la venida con anterioridad del Mesías, hermanos, para precisamente salvar a la humanidad perdida, a la obra que el diablo había echado a perder. Así que, hermanos, la obra del diablo no le cayó por sorpresa a Dios, sino que desde antes de que el diablo hiciera su plan, Dios Padre había ya previsto, hermanos, la venida, el advenimiento del Mesías como el Redentor, como el Salvador del mundo. Entonces ahí vemos, hermanos, la cruz es sí desde el comienzo de todos los tiempos, la cruz en eternidad. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros pensamos en la cruz en el pasado? Bueno, este acontecimiento se muestra precisamente en el mismo acto del Gólgota. Hace 2000 años o 2020 años, en el Gólgota, hermanos, se había establecido el plan glorioso sobre toda la humanidad. Observen esto, hermanos, no habrá un plan de redención para la humanidad como el que Cristo Jesús trazó desde los tiempos inmemoriales. En otras palabras, hermanos, Cristo Jesús, hermanos, fue el redentor, no solamente mío y suyo, sino de toda la humanidad. Él es el redentor, Él es el salvador. Por eso, hermanos, la cruz, hermanos, en el pasado se está refiriendo precisamente en el momento, en el mismo acto del Gólgota. Ahí, hermanos, Cristo Jesús vino a hacer dos obras importantes. Primeramente vino a quitar la condenación, hermanos, eterna por nuestros pecados. Y la segunda, hermanos, es que Cristo Jesús vino a darnos vida eterna, rompiendo y destruyendo la obra de Satanás, ¿sí? La muerte eterna y la condenación eterna. Ustedes recuerdan que ahí en Romanos capítulo 7, 24, es donde dice, ¿sí? Miserable de mí, ¿quién me condenará de esta muerte? Hermanos, bueno, lo que el diablo había hecho era traer condenación, era destruir nuestra misma alma, hermanos. Cristo Jesús, hermanos, vino precisamente a restaurar lo que el diablo había roto. Entonces vemos precisamente que nuestras obras de pecado, nosotros mismos no teníamos paz. Porque, hermanos, dentro de nosotros como humanos hay una lucha interna entre el espíritu y la carne. Hay un campo de batalla dentro de nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos nuestro espíritu que nos quiere conducir a las cosas agradables y perfectas. Nuestras mismas obras espirituales quieren ser agradables a Dios, pero también hay otra naturaleza dentro de nosotros, que es precisamente la obra de la carne. Entonces, el alma, hermanos, es el estado intermedio, en donde el espíritu va a tratar de jalar el alma para llevarlos a cosas agradables a Dios. Pero por el otro lado está nuestra carne. Y la carne va a tener batalla, hermanos, con nuestra alma, con las cosas, hermanos, que desagradan a Dios. Entonces, hermanos, ya en Romanos, capítulo 8, vemos la respuesta del apóstol Pablo, donde dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Observen, hermanos, Cristo Jesús, hermanos, Él es nuestro Redentor. Ahí vemos, hermanos, el plan de la justificación, hermanos, en la cruz. Hermanos, y luego dice, hermanos, ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? Hermanos, Cristo Jesús es el mismo que está procurando salvarnos de las obras del pecado. Hermanos, Cristo Jesús está intercediendo por nosotros frente al Padre.
Gloria al Señor. Hermanos, ahí en Romanos 8 vamos a leerlo para tener una mayor claridad. Romanos 8, versículo 33. Dice, 8:33. Ay, perdón, se me... 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Observen, hermanos, lo que dice la Escritura. Hermanos, imagínense que alguien venga a acusar, que nos venga, alguien que te venga a acusar frente a Dios. Cuando Dios mismo quiere justificarte a ti, cuando Dios mismo quiere perdonarte a ti, alguien puede decir, Dios, yo quiero acusar a Juanito. Porque Juanito es así, 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 así. Y entonces va a poner muchas atenuantes en su contra de Juan. Pero hermanos, el mismo corazón de Jesucristo quiere perdonarlo. Quiere justificarlo. Porque lo ama. Entonces, precisamente, hermanos, vemos, hermanos, que las respuestas o las acusaciones contra nosotros pierden vigencia, pierden valor. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús quiere perdonarnos. Hermanos, ¿quién nos puede acusar con Dios? Cuando el mismo Padre Celestial también está dispuesto a perdonarnos. Y vemos aquí, hermanos, hay cosas. Dice, ¿quién es el que nos justificará? Hermanos, ese es Jesucristo. Él es el que nos justifica. Hermanos, y entonces aquí en el capítulo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Observen, hay 4 respuestas. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Vemos su obra de autosacrificio por nosotros. Y luego dice, más aún el que también resucitó. Ahora vemos aquí su función vencedora. Así que no solamente Él murió y quedó en la cruz, sino que también Él resucitó, hermanos, y trascendió. Hermanos, Él resucitó y vemos una obra vencedora, una obra, hermanos, de Cristo Jesús. Pero también dice, el que está a la diestra de Dios. ¿De qué nos está hablando ahora? De Jesucristo en su obra sobre el dominio sobre todas las cosas. Hermanos, en su majestad, en su señorío, en su poder, en su autoridad. Gloria al Señor. Y luego la cuarta respuesta, frente a la condenación, dice, el que también intercede a favor de nosotros. Hermanos, esta es la obra, hermanos, de intercesora de Dios frente a nosotros. Gloria al Señor. Así que hay 4 razones en las cuales ya no podemos ser acusados. El diablo, hermanos, siempre va a traer acusaciones en tu contra. Pero hay 4 razones que el apóstol Pablo está diciendo. Que Cristo es el que murió por ti. Y también, hermanos, Él es el que resucitó. Nosotros, hermanos, cuando morimos juntamente con Cristo y resucitaremos juntamente con Él. Y dice, ¿quién además está a la diestra de Dios? Su obra divina, su obra poderosa, su obra de excelencia. Dice, el que también intercede por nosotros, su obra sacerdotal. Gloria al Señor. Así que, hermanos, cuando Cristo Jesús terminó su obra en esta tierra, no nos dejó a la deriva. Hermanos, Él proveyó, hermanos, la gracia para no caer en la condenación. Eso es, hermanos. Hermanos, ¿por qué? Porque en sus manos están las perforaciones, ¿sí? Que Él lo hizo por nosotros. Sobre su rostro hay una corona, gloria al Señor, de espinas, que fue puesta por nuestros pecados. Gloria al Señor. Y todo esto, todo fue a través, hermanos, de perdonarnos, de traernos justificación. Así que, ¿cómo podemos ver la cruz en el pasado? Su obra de redención, su obra de perdón, su obra de misericordia hacia nosotros. Entonces ya hablamos, hermanos, la cruz en el pasado, la cruz primeramente a lo largo de la eternidad, de los comienzos de la... Ahora estamos hablando de la cruz en el pasado. ¿Y qué nos habla la cruz en el presente? La cruz en el presente, hermanos, ustedes recuerdan que el apóstol Pablo, el tema de su predicación fue hablar de Cristo Jesús. Él dijo, no me propuse otra cosa más que anunciar el evangelio a este crucificado. En otras palabras, hermanos, el tema de la predicación, el tema de la vida de Pablo era precisamente el Señor Jesucristo. Su vida, su persona, su ministerio, solo fue trazado, y hermanos, únicamente, hermanos, para hablar y testificar de la obra de Jesucristo. Esa fue la razón de su vida.
Este fue el fin último de su vida. Pablo en un comienzo era contrario al Evangelio. Pablo en un comienzo, hermanos, era enemigo del Evangelio. Pero, hermanos, en su camino a Damasco, cuando Pablo iba a apresar, hermanos, a cristianos, recordemos que con la muerte de Esteban muchos se salieron de Jerusalén y establecieron pequeñas iglesias o cultos de casa. Y Pablo sabía dónde estaban y él iba en busca de esas personas. En ese camino, hermanos, se le apareció Jesús y dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Es decir, él pensaba que estaba persiguiendo a los cristianos, pero en el fondo lo que estaba haciendo Pablo es que estaba persiguiendo la obra de Cristo Jesús. Y si dura cosa es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, yo le estaba diciendo a Pablo: Pablo, lo que estás haciendo tú, estás trayendo maldición a tu misma persona, porque estás atacando a los mismos cristianos. Y a partir de entonces, la vida de Pablo cambió. Hermanos, la vida de Pablo, hermanos, fue distinta. Así que, hermanos, empezó a predicar una y otra vez, hermanos, y tuvo que sufrir castigos, tuvo que ser encarcelado más de 2 veces, tuvo que sufrir que el barco se hundió, tuvo que naufragar, tuvo que instalarse en una isla. Hermanos, la serpiente lo atacó, hermanos, y él siguió viviendo. Hermanos, tuvo muchos enemigos, lo quisieron matar, pero Pablo, hermanos, nunca renunció a la labor que Dios le había comisionado. Yo le había dicho a apóstol Pablo: Pablo, tú vas a predicar, hermanos. Y bueno, fueron 3 viajes en su vida. Hermanos, se levantó varias iglesias. La primera fue hacia Asia, donde, hermanos, en su primer viaje levantó varias iglesias. Sí, en la iglesia de Efesios y en otras más, gloria al Señor. Después, en su segundo viaje, en su primer viaje fue hacia Asia, y luego ya sus 2 segundos viajes fue hacia Macedonia, hacia el mundo occidental, gloria al Señor. Y luego regresó también hacia iglesias que él ya había predicado precisamente en Asia, gloria al Señor, las volvió a visitar. Y bueno, ¿cuál es el tema? ¿Cuál fue el propósito de la vida de Pablo? Predicar de Cristo, gloria al Señor. En Juan capítulo 17, versículos 3 y 4, Pablo recuerda las palabras de Jesucristo, ¿sí? Hermanos, si Pablo tiene como propósito únicamente hablar acerca de Cristo Jesús, ahí en Juan capítulo 17, versículo 3, también tiene como propósito hablar acerca de Dios. Ustedes recuerdan donde dice, y Juan capítulo 17, versículo 3, dice, sí, pero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Observen, hermanos, el plan de Jesucristo no era instalar un nuevo orden político, un nuevo orden universal en esta tierra. El propósito de Jesucristo es dar a conocer al Padre. Pablo quiso dar a conocer a Jesucristo, y Jesucristo vino a dar a conocer al Padre. Hermanos, ese es como el propósito final de cada uno de nosotros. Hermanos, la cruz en nuestro tiempo, hermanos, te incluye a ti, en que tú prediques acerca de Jesucristo, que tú des a conocer el Evangelio, el amor de Jesucristo. Si tú no lo haces, hermanos, tú le estás fallando a Dios. Así que, hermanos, Pablo tuvo como propósito dar a conocer a Jesucristo. Jesucristo dar a conocer al Padre. Y nosotros, hermanos, dar a conocer al Padre y a Jesucristo hacia todas las gentes. Hermanos, esto es nuestro propósito. Esto es, hermanos, como la única cuerda que tenga la guitarra y debemos tocar. O como la única nota, hermanos, en el teclado que nosotros tenemos que hacer. Hermanos, el propósito de nuestra vida es dar a conocer a Jesucristo. Hermanos, abre tu casa. Hermanos, invita a tus vecinos. Hermanos, ve, hermanos, y predica a la gente. Ese es el propósito, hermanos, de nuestro tiempo. La cruz en nuestro tiempo es predicar, es testificar, es hablar, hermanos, acerca de nuestro Redentor y Salvador. En Juan capítulo 17, versículo 4, dice, yo te he glorificado en la tierra. Dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Observen, hermanos, Jesucristo a eso vino. No a establecer un reinado, no a establecer una nueva filosofía, un nuevo sistema político. Vino a dar a conocer al Padre Celestial. El apóstol Pablo,
En Timoteo dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de victoria, la cual el Señor me dará, juez justo. Observen, hermanos, Pablo está escribiendo ahí en Timoteo. Timoteo fue el último libro que Pablo escribió, hermanos, desde Roma. Hermanos, cuando ya estaba alejado de todo el bullicio, de todo, hermanos, la gente. Él ya había caminado algo así, más o menos como unos más de 20 años en el ministerio. Ya estaba viejo, ya estaba cansado, hermanos, ya no tenía fuerzas, ya tenía algo así. El apóstol Pablo andaba como entre los 65, menos de 70 años. Pero en ese tiempo ya, a esa edad, ya era una persona ya vieja y cansada. Pablo, hermanos, había terminado la carrera. Dice, he acabado la buena carrera. He terminado la obra que me diste que hiciera. Ahora, igualmente Jesucristo dice, yo te he glorificado en la tierra, he llevado, dice, he acabado la obra que me diste que hiciera. Hermanos, el apóstol Pablo, siguiendo a Jesucristo, hermanos, habían terminado la labor en cada uno que habían sido comisionados por Dios Padre. Así que, hermanos, la cruz en el presente nos está hablando que nosotros tenemos que predicar. Hermanos, siempre. ¿Cuándo, hermanos? Todos los días. ¿A qué horas? A todo tiempo, a toda hora, en toda circunstancia. Jesús en la cruz le dio la gloria al Padre. Pablo le dio la gloria a Jesucristo. Jesús le mostró a Dios que todo lo que es para él declaró su amor, declaró su adoración, su sacrificio y su entrega por el Padre Celestial. Si para eso Jesucristo tenía que morir en la cruz, Él se gozó, hermanos. Él caminó a la cruz con tal de hacer la obra del Padre Celestial. Gloria al Señor. Así que, hermanos, hemos hablado de 3 aspectos. La cruz en la eternidad, la cruz en el pasado, la cruz en el presente. Vamos ahora a la cruz en el futuro. ¿Qué vemos? Bueno, si nosotros vemos ahí en Mateo capítulo 27, ¿sí me están siguiendo, hermanos? Vamos a ver ahora la cruz en el futuro. ¿Qué significa? Mateo capítulo 27, versículo 29, ahora dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincada la rodilla delante de él, se burlaban, diciendo, salve, Rey de los judíos. Observen, hermanos, Cristo Jesús recibió una corona de espinas, porque antes de recibir una corona de gloria, Él tenía que llevar los padecimientos. Él tenía, hermanos, que llevar sobre su misma naturaleza humana todo el vituperio, todas las humillaciones, todo lo que, hermanos, la humanidad había tejido en su contra. ¿Por qué? Hermanos, por salvar a la humanidad. Esa misma gente que lo condenó, esa misma gente que se burlaba, esa misma gente que lo golpeó, era, hermanos, Cristo Jesús estaba intercediendo por ellos. Eso es, hermanos, porque sabía, hermanos, que con su muerte, con su humillación, Jesucristo habría de recibir una corona de gloria. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice, empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte, aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hermanos, los maltratos que Jesucristo recibió, hermanos, no fue algo que se le escapara de la voluntad a Dios Padre, sino que más bien dice la Escritura que Él sometió a su amado Hijo, hermanos, a los crueles testigos, a los crueles castigos, para que, hermanos, a través de sus sufrimientos, nosotros podamos recibir la herencia eterna. Nosotros podamos recibir la obra de Cristo Jesús en su muerte. Nuestro amado Salvador fue hecho, hermanos, dice que un poco menor que los ángeles. Hermanos, observen esto. Antes de todos los tiempos, Cristo Jesús ya existía. Estaba en la presencia del Padre. Estaba en el mismo nivel. Había una completa unidad, una completa relación entre el Padre y el Hijo. Gloria al Señor. Era una plena armonía. Hermanos, el Padre, hermanos, se estaba regocijando con el Hijo. El Hijo se estaba regocijando con el Padre. Y sin embargo, llegaron a un concilio. Ambos,
para que Cristo Jesús viniera a la tierra y tuviera que padecer los sufrimientos más indecibles de todos los tiempos. Ningún hombre en toda la humanidad recibió tales crueles castigos como lo hizo Jesucristo. Isaías 53 nos menciona, hermanos, 7 tipos de castigos que Jesucristo padeció. En cada uno de ellos, hermanos, fueron castigos en el alma, castigos anímicos, castigos infligidos en su cuerpo, castigos, hermanos, en su alejamiento con el Dios Padre. Hermanos, fueron castigos de todo tipo. Ningún hombre hubiera experimentado estos castigos. Y sin embargo, hermanos, dice que Él asumió, hermanos, con dignidad, hermanos, con un deseo de poder hacer la voluntad del Señor. Así que, hermanos, en esos 33 años, hermanos, Jesucristo lo que fue haciendo, hermanos, fue una preparación para que en 3 años y medio Él hubiera romper toda la obra del enemigo. Gloria al Señor. Su ministerio terrenal fue descendiendo, hermanos, poco a poco. Primeramente podemos ver que, hermanos, Cristo Jesús tuvo que descender al cielo, del cielo a la tierra. Dejó su gloria, dejó su grandeza, o más bien eso quedó velado, quedó escondido, quedó oculto. Cuando Él vino a la tierra, Él siguió manteniendo su divinidad, pero quedó oculta. Y, hermanos, y en cambio apareció, sí, una humanidad, como el hijo de un carpintero. Y posteriormente, hermanos, Él llegó a Belén como un niño como tú, como yo, cuando nacemos, con todas esas carencias y deficiencias de la humanidad. Y posteriormente Él llegó a Getsemaní en su ministerio. Pasó 3 años de preparación para que en 3 años y medio, hermanos, Él afrontara el ministerio terrenal. Finalmente, esos 3 años y medio, Él llegó al Gólgota. Hermanos, su obra perfecta, su obra gloriosa. Llegó al Gólgota, hermanos, donde fue castigado fuertemente, donde fue crucificado. Y finalmente, hermanos, Él llegó a la cruz. A la cruz, hermanos, donde era el lugar que se le estaba esperando para poder redimir y salvar a toda la humanidad. Y finalmente, hermanos, bajó a los sepulcros. Hermanos, ahí dejó toda la carga de la humanidad. Toda esa situación que la humanidad había concebido dentro de sí, iras, enojos, pleitos, homicidios, borracheras, tantos pecados, hermanos, Cristo Jesús los asumió en su alma en vida. Y cuando Él murió, hermanos, Él bajó hasta los infiernos, dejó todos los pecados de la humanidad, después Él se levantó y resucitó. Todo esto, hermanos, nos habla del proceso de su humillación. Él, siendo Dios mismo, dice Isaías 53, que no tuvo por usurpación ser igual a Dios, como cosa que afanarse. En otras palabras, hermanos, Él voluntariamente descendió, hermanos, del cielo para venir y ser tratado como un malhechor. Hermanos, dice la Escritura, el justo por los injustos. Gloria al Señor. Pero ahora vemos aquí, hermanos, aquí en Filipenses capítulo 2, vemos al menos, hermanos, 7 procesos de su humillación. En Filipenses capítulo 2, versículo 7, dice, el cual siendo en forma de Dios, observen, Cristo Jesús era Dios mismo, no estimó ser igual a Dios como cosa que afanarse. Dice, sino que se despojó a sí mismo. Aquí, hermanos, vamos a ver los grados de su humillación. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Observen, hermanos, fueron 7 pasos descendiendo de la divinidad de Dios hacia su humanidad. Gloria al Señor. Y luego, hermanos, ahí mismo aparece en el 9. Ahora vemos entonces 7 pasos de ascenso. Después de su descenso viene su ascenso. Dice, por lo cual también Dios lo exaltó a lo sumo. Después de que resucitó, Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Gloria al Señor. Entonces, así como Jesucristo tuvo 7 pasos de descenso, de su humillación,
ahora tiene 7 pasos de ascenso, de su exaltación y de glorificación. Y nuevamente, hermanos, Jesucristo llegó al tercer cielo. Estamos hablando de la cruz en el futuro. Estamos hablando de la obra de Cristo Jesús para nosotros. Gloria al Señor. Así que después de que Jesucristo se batió, hermanos, fue humillado, fue aborrecido, ahora vemos, hermanos, los 7 procesos de su exaltación, ¿sí? Dice la Escritura que Jesucristo fue exaltado a tal manera que llegó nuevamente a la presencia del Dios Padre. Es decir, hermanos, ahora Él había triunfado sobre la humanidad, Él había redimido a todas las naciones, a todos los pueblos, a toda la gente que se acercara a Él, y ahora, hermanos, Él había logrado, hermanos, trascender hasta su puesto original. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 9 dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo. La Escritura cuando dice hasta lo sumo, hermanos, se puede entender como muy alto. Un lugar donde Él ya no podía trascender, porque, hermanos, Él había llegado hasta la cima, hasta lo más alto. No había otro lugar, hermanos, donde Él pudiera llegar, porque eso era todo. Así que, hermanos, Él tuvo que bajar, pero después tuvo que subir, hermanos, y nuevamente se volvió a unir, hermanos, con la presencia del Padre Celestial. Y dice, hermanos, y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Este nombre, ¿qué se refiere? Se refiere al nombre de Jesús. Y Jesús, hermanos, significa en el hebreo Yoshua, y es el que Él salva. Así que Jesús, mira, Jesús en el hebreo es Yeshua, y en el griego es sí, Jesús salva, gloria al Señor. Y cuando dice Señor Jesús, observen, hermanos, así que Jesús, hermanos, tiene la misma connotación de Jehová, porque es Yeshua, y Yeshua es la misma connotación de Jehová, es decir, es el mismo Dios mismo. Pero también la Escritura dice Señor Jesús, y cuando habla del Señor, ahora, en el versículo 11, dice que entonces el Señor Jesús equivale ahora, hermanos, el Adonai. Así que Jesús también es el Señor, y el Señor es el Adonai. Así que Jesús es también, hermanos, el Dios de los hebreos, el Dios Padre, el Dios. Lo vemos precisamente aquí vamos a verlo en Génesis capítulo 15, versículo 1 en adelante, 1 y 2. Después de estas cosas, fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremaneramente grande. Abraham, yo soy. Dice, después de estas cosas fue palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor. Observan, Señor, aquí la palabra Señor, hermanos, se traduce como el Adonai. Adonai. Y respondió Abraham, Señor Jehová. Es decir, Adonai, Jehová, ¿qué más me has de dar, siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es este Dalmaceno Eliezer? Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Que la palabra Señor aquí se traduce como el Adonai, gloria al Señor. Y si nosotros vamos ahora a Deuteronomio, ahora recordemos que esta es una relación que está teniendo Abraham. Dios le está mostrando la naturaleza del Dios Padre y Él es el gran Adonai, gloria al Señor. Y si nosotros vamos en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, hermanos, es Adonai. Vemos aquí ahora, hermanos, esta situación se está refiriendo ya en completo a la nación de Israel. La primera cita, hermanos, es una relación que tiene Abraham con Dios. Y ahora aquí hay una relación de Dios con todo Israel. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. O es, sí, y Señor de señores, Dios grande y poderoso y terrible, que no acepta persona ni toma cohecho. Hermanos, vemos aquí Señor, y el Señor es el Adonai nuevamente, gloria al Señor. Y ahora, hermanos, si Cristo Jesús es el Señor, es el Adonai, hermanos, entonces todas las cosas también están sujetas a Él. Dice que todo lo sujetó debajo de sus pies.
y ahora Él es el Señor de señores. ¿Sí? Todo está. Así que, hermanos, cuando nosotros pensamos la cruz en el futuro, vemos a Jesucristo postrado como Rey, como Señor de señores en el cielo, reinando con poder, con autoridad, con señorío. Hermanos, ese es el Dios en el cual tú crees. Ese es el Dios en el cual tú tienes la esperanza. Hermanos, Él es el que murió por ti, dice, pero también resucitó, y que ahora está, hermanos, en los cielos, ¿sí? En las moradas celestiales, hermanos, y que mañana, la cruz en el futuro, Cristo Jesús estará reinando con poder, con autoridad, hermanos, con todo su grandeza y su señorío. Vamos ahí a 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Dice, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Observen, hermanos, la conjugación del verbo está en futuro. Mostrará el bienaventurado. ¿Quién es el bienaventurado? Hermanos, el Hijo de Dios, Jesucristo. Dice, el cual a su tiempo, vamos a regresar un poquito, ¿sí? El 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y luego viene ¿a quién es este Señor Jesucristo? Dice, el cual a su tiempo, es decir, Jesucristo hacia futuro, hermanos, dice, y Él es el poderoso, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, ¿qué estamos viendo, hermanos? ¿Cuál es la visión de la cruz en el futuro? Que nosotros veremos a Jesucristo reinando con poder, reinando con autoridad. Él es, hermanos, el hijo de David. David fue un rey, hermanos, el rey de Israel. Hermanos, igual que David, hermanos, mientras el reinado de David fue temporal, porque después de que David murió, hermanos, el reino, cuando envejeció, el reino de Israel fue dado a su hijo Salomón. Después, hermanos, el de Salomón se dividió, ¿sí?, en el reino de Israel y el reino de Judá. Y pero fue un reinado temporal. El reino de Jesús es un reino sempiterno. Es decir, que no acaba, que siempre va a durar por todos los tiempos, por todas las edades y por siempre. Dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén. Un imperio sempiterno, es decir, está diciendo que el reinado de Jesucristo será pronto, cuando nosotros, hermanos, seamos tomados y raptados. En los últimos tiempos, la última edad de nuestra vida, hermanos, nosotros seremos tomados por Dios y reinaremos por siempre. Gloria al Señor. Estaremos, hermanos, reinando juntamente con Él. El reino de Jesucristo será un reino eterno. El reino, hermanos, que no tiene ni principio ni fin, no como el de David o como el de Moisés, como el de Salomón, que fueron reinos temporales. Reinaron en su tiempo, pero el reinado de Jesús será un tiempo, hermanos, que no va a caducar. Cuando el Señor Jesús venga a esta tierra, Él reinará como Rey de reyes, como Señor de señores, como el gran soberano sobre todos los tiempos. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Ahora vamos al profeta de Daniel. Daniel capítulo 7. Esto ya es la parte muy interesante, ¿sí? Daniel 7, versículos 13 y 14. Fíjense, hermanos, la visión que tiene Daniel acerca del Mesías, sobre los últimos tiempos. Recuerden que Daniel es un profeta, ¿sí? Es un profeta que está en el tiempo de la cautividad de la nación de Israel. Así que Daniel está sirviendo en la corte del rey Nabucodonosor. Él estuvo en tres etapas, en el reino de Nabucodonosor, después en el reino de su hijo y después en el reinado de Ciro, en tiempos de Ciro, el rey de Persa. Así que, hermanos, él fue un joven y envejeció. Él estuvo en la corte
hermanos, del reinado del rey Nabucodonosor. Y en ese momento él tuvo una visión. Y ahí dice, hermanos, dice, y miraba yo en la visión, vamos a verlo, permítanme. Y recordemos, hermanos, que Daniel, que la nación de Israel fue tomada más o menos como por el 600, déjame ver, como por el 600, como por el 590, 600 fue tomada, hermanos, la nación de Jerusalén, ¿sí? Por el rey Nabucodonosor, ¿sí? Y que, bueno, hermanos, sitió Jerusalén, hermanos, destruyó el templo de Jerusalén y luego se lo llevaron, hermanos, al rey de Babilonia, del señor Nabucodonosor. Entonces ahí estuvo también muchos presos, muchos judíos estuvieron ahí presos, y sirvieron en la corte, hermanos, de Nabucodonosor, y entre ellos estaba precisamente Daniel. En ese momento Daniel tuvo esta visión. Dice, miraba yo una visión de noche, una visión, hermanos, una visión es una revelación que recibe el profeta cuando él está despierto. En cambio, un sueño es una revelación que reciben cuando alguien está dormido. Dice, miraba yo en la visión de noche, y aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre, este es Jesucristo, como el hijo del hombre, que venía y llegaba hasta el anciano de grande edad. En otra traducción dice el anciano de días, y este es el Padre Celestial. Dice, de gran edad, e hicieron llegar delante de él, y fue dado señorío, observen, hermanos, es decir, al Hijo de Dios, que este es Jesucristo, dice que le fue dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Observen, hermanos, está hablando del reinado del Mesías, al último tiempo, al final de la edad, al final de todos los tiempos de la humanidad. Y dice, y mi espíritu fue turbado, yo Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Gloria al Señor. ¿Qué está diciendo, hermanos? ¿Cómo vamos a ver la cruz en el futuro? Veremos, hermanos, Cristo Jesús reinando en el cielo. Hermanos, después Él va a bajar, hermanos, y Él va a reinar en esta tierra. Al final de todos los tiempos, cuando ya no estemos nosotros, cuando nosotros seamos tomados y raptados, cuando seamos llevados, hermanos, a la presencia de Dios. Nosotros estaremos allá en el cielo, pero Cristo Jesús, Él descenderá, hermanos, y a sus enemigos los va a sujetar, los va a poner debajo de sus pies, y Él va a reinar en esta tierra. Será el milenio, hermanos, donde Él va, hermanos, donde ya no habrá, hermanos, peleas, hermanos, donde será un reino de paz, un reino de tranquilidad, un reino, hermanos, donde ni los animales van a pelear. Dice, hermanos, que los animales comerán paja, es decir, serán herbívoros. Hermanos, donde un niño estará con una serpiente y no lo morderá. El león estará con el cabrito y no se lo comerá. Hermanos, vemos una transformación, una regeneración de nuestra naturaleza humana y también, hermanos, de la naturaleza de este universo. Recordemos que con la caída todo se eclipsó, todo, hermanos, se destruyó. Hermanos, antes de la caída, dice, hermanos, que la tierra fructificaba, era altamente rica y productiva. No era necesario sembrar, porque la misma perfección de la creación lo daba todo. Pero a consecuencia del pecado, hermanos, la humanidad y la creación misma vino a corrupción. Entonces ahora, hermanos, cuando Jesucristo venga, todo va a ser restaurado, todo va a ser perfeccionado. En otras palabras, hermanos, nosotros estaremos ya en la presencia de Dios, pero este mundo va a ser perfeccionado. De tal manera que ahora los animales dejarán de ser, muchos de ellos, carnívoros para ser herbívoros. Hermanos, y los animales, hermanos, y el enemigo, el diablo, será atado por 1000 años, gloria al Señor, y será el tiempo, hermanos, de que la gracia y el poder de Cristo Jesús sea manifestado en esta tierra. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué vemos? Así pues, vemos aquí que el Mesías es llamado aquí el Hijo del Hombre, y al Padre Celestial es llamado el Anciano de Días. Mateo, bueno, entonces aquí vemos en Daniel, ahora vamos a Mateo.
capítulo 26, versículo 64. Dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre, es decir, a Él mismo, a Cristo Jesús, sentado a la diestra de la potencia de Dios, y que viene en las nubes del cielo. Mira, hermanos, hay que ver esta diferencia. En el rapto, Jesucristo no va a bajar aquí a la tierra. Dice, hermanos, que todo ojo le verá. Jesucristo va a estar, hermanos, suspendido en el cielo y nosotros le veremos. Y dice que con una voz, hermanos, como de trompeta, seremos llamados y nosotros nos levantaremos, venceremos la gravedad y seremos llevados allá al cielo. Pero después, ahora dice que Él va a descender después. Así que en el rapto, Jesucristo no va a descender. Él nos va a llamar y vamos a subir, vamos a vencer, hermanos, la fuerza de la gravedad. Pero hermanos, nosotros seremos tomados, seremos raptados, seremos llevados. Este es el rapto. Y posteriormente dice que Él descenderá. ¿A qué va a descender, hermanos? A juzgar a todas las naciones de este mundo. A juzgar a nuestros enemigos, a todos los enemigos, al diablo. Al diablo va a ser derrotado y posteriormente Él va a reinar aquí en la tierra por siempre y para siempre. Dice un reino sempiterno, un reino que no acaba, que no es como el de David o el de Moisés, perdón, el de Salomón, que duraron un poco tiempo. Este será un reino eterno. Dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, le está diciendo al sumo sacerdote, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo. Es decir, Él descenderá, ¿sí? Gloria al Señor, hermanos, y a todos sus enemigos serán puestos debajo de sus pies. Así que, hermanos, el reinado del Mesías es descrito como un reinado eterno, ¿sí? Que nunca va a pasar y que su reino es un reino que jamás será destruido. ¿Qué te parece, hermanos? Es la visión de la cruz en el futuro. Daniel capítulo 7, versículo 14. Dice, y fue dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Amén. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más podemos decir? Hermanos, esta cita sin duda refiere el reino del Mesías sobre esta tierra. ¿Sí? Un reino visible, un reino eterno, un reino que nosotros no lo veremos, pero hermanos estará en esta tierra reinando por todos los tiempos, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Lucas capítulo 1, 33. Ahora dice, y reinará en la casa de Jacob por siempre y su reino no habrá fin. Es el reino del Mesías. Hermanos, en retrospectiva, en una visión celestial, podemos ver, hermanos, Jesucristo reinando en los cielos, viniendo a esta tierra ahora, hermanos, a tener control sobre sus enemigos. Y dice, un reino que no tendrá fin, un reino siempre eterno. Isaías, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 7, dice también al respecto. Dice, lo dilatado, ¿qué es dilatar? Es extender. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá término sobre el trono de David. Hermanos, ustedes recuerdan que Dios le dijo a David que él sería, hermanos, que a través de él vendría, hermanos, el Mesías, y que él habría de reinar por siempre y para siempre. ¿Sí? Y dice que su reino no tendría fin. Dice, entonces, la paz no tendrá término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En otras palabras, hermanos, es la palabra de Dios. Es como un sello, como una firma
que el Padre Celestial le estaba diciendo al profeta. Di que el reino de Jesucristo será eterno. ¿Quién lo dice? Lo digo yo. El sello, el Rey de la creación, el Señor de señores, el Dios todopoderoso. Dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es, hermanos, el sello, hermanos, de la colaboración, de la certeza que esto ha de suceder. Y finalmente, hermanos, Daniel, capítulo 2, versículo 44. Dice, y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá a todos sus reinos y él permanece para siempre. Amén. Gloria al Señor. Entonces vemos, hermanos, que la cruz en el futuro se está refiriendo al reinado de Jesucristo en la tierra. Un reinado que nunca va a terminar. Un reinado que nunca va a caducar, hermanos, y que él va a someter a sus enemigos debajo de sus pies. Gloria al Señor. Si yo entro más a ministrar, hermanos, no me va a dar tiempo. Pero quiero decir, hermanos, ¿sí?, que Daniel, ahí precisamente en el capítulo 2, hermanos, ve una gran imagen. Una imagen que fue revelada, hermanos, a Daniel, pero que fue una interpretación que Daniel hizo al rey Nabucodonosor, donde él veía una gran figura en donde dice, que esa figura dice que en Daniel capítulo 2, versículo 32, dice, 31, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande, y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La otra semana vamos a hablar sobre esta imagen. Dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sí, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Observen, hermanos, el rey Nabucodonosor había tenido un sueño, hermanos, y Daniel se lo había interpretado y le había dicho, tú soñaste un sueño con estas características, ¿sí? Una gran imagen como de un hombre, ¿sí?, con cabeza de oro, ¿sí?, pecho de plata, hermanos, de la cintura hacia las rodillas eran de hierro, hermanos, y los pies eran en parte de hierro y en parte cocido. ¿De qué nos habla, hermanos? De 4 reinos. Hermanos, el reino de Nabucodonosor era la cabeza, el reino, hermanos, de Medo-Persa era, hermanos, el vientre, después de la cintura hacia las rodillas, está hablando del imperio griego, y posteriormente, hermanos, el de los pies con los 10 dedos era el reino de Roma, ¿sí? Pero algo importante, hermanos, lo que viene es lo que importa, porque dice, estaba mirando hasta que una gran piedra, sí, fue cortada. Esta es la figura de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la roca. Hermanos, sabemos, hermanos, que Cristo Jesús es la roca con la cual nosotros nos vamos a sostener. Dice, en donde nos vamos, ustedes recuerdan que ahí está la figura de la arena y la roca. Que el que construye su casa en arena, hermanos, su casa se destruye. Pero el que finca su casa sobre la roca es estable. Dice que vienen vientos y vienen lluvias y tempestades, pero la casa se sostiene. Esta es la figura, hermanos, de nosotros, que no nos debemos de cimentarnos en Cristo Jesús. Entonces, esta es la figura de Cristo Jesús, es la roca. Dice que hubo 4 imperios, y esos 4 imperios, hermanos, prevalecieron por un cierto tiempo. Pero luego dice, pero después de estos 4 imperios, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con manos de hierro, a la imagen de sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedase rastro alguno. Mas la piedra que dio a la imagen fue hecha un gran monte y llenó toda la tierra. Vemos, hermanos, la presencia de Cristo Jesús al final de todos los tiempos. Dice que hubo 4
es una figura con 4 características de metales. Cada uno, hermanos, el primero nos habla del imperio de Nabucodonosor, después, hermanos, el imperio medo-persa, después el imperio griego-macedónico y finalmente el imperio romano. Todos esos, hermanos, son a lo largo de la historia de la humanidad, son los imperios que se han sucedido uno a otro. Tuvo que haber un imperio, después viene otro mucho más fuerte, mucho más poderoso y arranca y destruye el imperio anterior. Pero después viene otro mucho más grande y poderoso y a su vez destruye el anterior. Y finalmente, hermanos, viene el imperio romano, hermanos, que se perpetúa, hermanos, y dice que se perpetúa, hermanos, y finalmente dice que este imperio a lo largo de la historia se ha preservado, lo que hoy en nuestros siglos, ese es el imperio romano. Después vamos a hablar los detalles, ¿por qué? Y finalmente, hermanos, dice que viene una gran piedra, es Cristo Jesús, al final de los tiempos, al final de las edades, y Cristo Jesús va a destruir todos estos imperios anteriores. Hermanos, el imperio de Dios, un imperio sempiterno, por siempre y para siempre. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Saludos y bendiciones, hermanos. Les recuerdo, hermanos, que mientras no pongan semáforo verde en la Ciudad de México, no podemos abrir lo del Señor, pero vamos a abrir, hermanos, al menos por este medio electrónico. Vamos a estar en comunión, en contacto. Les recuerdo, hermanos, hacer sus oraciones y también les recuerdo que tenemos servicio los viernes después de las 7, 7:30 más o menos, para que se conectan. Les mando saludos y bendiciones. Familia en Cristo, les amamos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias, hermanos.